Buenas noches, familia de casa. Les damos una vez más la bienvenida a Días de Esperanza. Nosotros somos el matrimonio Cantero y nos alegra mucho poder estar con cada uno de ustedes. No hay nada como estar en familia. Para nosotros este tiempo es un regalo de Dios y donde nosotros podemos seguir recibiendo más y más de Él. Queremos aprovechar este tiempo para poder estar orando por ti, por esas necesidades que tú tienes. Así que en los comentarios de este chat, escríbelas. Un equipo va a estar orando por todas esas necesidades. Queremos orar por esa necesidad, pues creemos que para Dios no hay nada imposible. Y dice que si dos nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, en todo lo que pidamos, entonces Él lo hará. Así que manda esas necesidades escritas por este chat. Saludamos a los que ya están conectados. Les recordamos que pueden compartir este live con sus amigos. Y envía a todos esos contactos, este link menciona a cada uno de esos de esos amigos que ahorita el Señor está trayendo a tu corazón, porque queremos retarte a que mínimo sean 3 a los que tú estés invitando a que escuchen esta palabra. Así que tómate este tiempo porque sé que hoy Dios va a hablar a nuestros corazones. Así que vamos a usar mucho este tiempo porque sabemos que Dios tiene algo para transformar nuestras vidas el día de hoy. Así que invita a todos para que nadie se lo pierda. Serán unos 30, 40 minutos y queremos que muchas personas que no conocen a Dios el día de hoy lo reciban en su corazón. Así que, ¿por qué no comenzamos orando, Berito? Vamos a orar para poner en manos de Dios esta enseñanza que vamos a compartir el día de hoy. Señor, gracias porque sabemos que es una delicia el aprender, el escuchar de tu palabra. Creemos que cuando nosotros acudimos a ti, tu palabra es esa lámpara que alumbra nuestro camino. Bendice este tiempo a cada familia que está aquí representada y que tu palabra sea revelada a nuestro corazón para ponerla por obra. Gracias, dulce Espíritu Santo, porque tú nos sanas, tú nos liberas y tú nos restauras de adentro hacia afuera. Amén y amén. Comenzamos. Y esta charla se llama Los 4 seres vivientes. Y en el libro de Ezequiel empieza con una tremenda visión. Ezequiel ve cómo los cielos son abiertos y en medio de esa visión hay una luz que brilla intensamente y entonces está viendo a 4 seres vivientes con apariencia humana. Estos 4 rostros que hoy vamos a reflexionar en esta enseñanza, porque el Señor quiere que nosotros aprendamos acerca de estos rasgos de carácter que Dios está mostrándole a Ezequiel. Pero ¿qué crees? Que también en Apocalipsis Juan nos narra esta misma visión. Fíjate, vamos a leer primero Ezequiel 1:10. Visto de frente, su rostro era de aspecto humano, pero del lado derecho los 4 tenían cara de león, del lado izquierdo tenían cara de toro y por la nuca tenían cara de águila. Wow, tremendo. Y Juan también en Apocalipsis 4 nos está mencionando una historia muy semejante. Dice, delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal. Y en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león, el segundo parecía un becerro. El rostro del tercero era semejante al de un hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. ¿Cuál será el significado de estas visiones, de estos 4 seres vivientes? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, Berito. Así que hoy vamos a estar revisando primero, fíjate, 4 hombres. De entrada hay 4 hombres, un recaudador de impuestos, un hombre que no sabíamos a qué se dedicaba, uno que era médico y el otro era un pescador. ¿De quién estamos hablando? Estos 4 hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo escribieron la biografía del Señor y se llaman... Vamos a ver, se llaman Mateo,
Marcos, Lucas y Juan. Ahora vamos a disfrutar, porque cuando nos va el Señor instruyendo, nos va enseñando poco a poquito, es maravilloso ir comprendiendo cómo desde Génesis a Apocalipsis es el plan divino tan perfecto, tan bien diseñado, todo se cumple, todo se entrelaza, nada se contradice. Nada. Y hay cosas que parecieran bien raras, que no alcanzamos a entender, pero en momentos como estos, donde disponemos un ratito de nuestro tiempo para escuchar la voz de Dios, estas cosas tan padres nos son reveladas. Entonces, estábamos hablando de esos 4 hombres. Y Sí. aquí dice que se llamaban, entonces, esos 4 evangelios son el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan. 4 evangelios que tiene la Biblia. Y es increíble cómo en estos 4 hombres de diferentes culturas, de diferente pasado, de diferente situación aún económica, cultural, híjole, nunca se imaginaron que junto con los escritos de Pablo, con los escritos de Pedro, de Santiago, serían estos escritos añadidos a la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia. Es increíble. Mateo, Marcos y Juan, siendo judíos, habrían conocido la visión de Ezequiel, seguro la leyeron en algún tiempo, pero no se habían dado cuenta ni tenían la menor idea de que al escribir estos relatos tenían que ver con esa visión de Ezequiel. Sin saberlo, estaban siendo parte de lo que Ezequiel estaba profetizando. Estos 4 evangelios están vinculados a los 4 seres vivientes. Así que vamos a empezar con el primero. ¿Cuál es el primero, Berito? Mateo. Ahí puedes abrir tu Biblia si tienes una Biblia en tu casa. El primer evangelio que viene en el Nuevo Testamento se llama Mateo. Es el evangelio que corresponde con el primer ser viviente, que es el león. ¿Por qué, Miguel? Platícanos. Fíjate qué interesante. ¿Por qué el evangelio de Mateo se relaciona a un león? El león es el rey de los animales. Y de esta manera, entonces, Mateo está representando al Señor Jesús como rey. En el libro de Génesis recordarás cuando Jacob empezaba a orar por sus hijos, cuando tocó el tiempo de Judá, declaró esto en Génesis 49, 9 y 10. Le dice: tú, Judá, eres un cachorro de león. Tú, hijo mío, te apartaste de tu presa. Te encorvas, te echas como león, te asemejas a un león viejo. ¿Quién se atreverá a despertarte? No se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo, y en torno a él se congreguen los pueblos. ¡Qué tremendo! Cómo este hombre, cientos de años antes, está declarando sobre sus hijos, y cuando toca el tiempo de Judá, empieza a declarar que es el león de la tribu de Judá. Este es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Mateo, como un oficial, recordarás que era un oficial de gobierno, recaudador de impuestos. Bien malandrín. Era el más adecuado entonces de los 4 autores para definir al Señor Jesús como un rey, porque él tenía tratos con el rey de aquel entonces. Así que Mateo comienza con las siguientes palabras, su evangelio: libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza a traer todo el linaje de David, todo el linaje del Señor Jesús. Empieza a trazar ese linaje desde Jesús hasta Abraham, David, y empieza todo eso, que está comprobando que sus antepasados del Señor eran reyes. ¡Qué increíble! ¿Quién podría ser más apropiado para aquel que estaba destinado a ocupar el trono de David sino el Señor Jesucristo? Solo Mateo narra la visita de los 3 reyes sabios, ¿te acuerdas?
Las palabras que pronunciaron cuando estos hombres llegaron a ver el nacimiento del Señor Jesús, que están en Mateo 2:2. ¿Te acuerdas cómo dice, Berito? Sí, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Pero qué interesante, estos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Y entonces Mateo declara al Señor Jesucristo como el rey de toda la creación. Rey de Judá. Así es. Qué increíble. Mateo nos está mostrando la realeza de nuestro Señor, la autoridad de nuestro Cristo, el linaje del cual proviene. El león simboliza la realeza. El Señor nos está llamando a ejercer su autoridad, pues también nosotros en un pasaje dice que somos reyes y sacerdotes. ¿En dónde está, Berito? En Apocalipsis 5:9 dice, y entonaban un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Miré entonces y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Era una multitud incontable y miriadas de ellos. Tremenda visión. Tremendo lo que está escribiendo este hombre. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de nuestro Señor. Somos representantes de Él aquí en la tierra. Por eso Mateo lo relaciona con el rey, como ese león. ¿Qué mejor que el rey de todo, el Señor Jesucristo? Así que tú y yo, Berito, somos embajadores de esa realeza, de ese rey. Por eso es el león de la tribu de Judá. Y está hablando entonces de la cara de león. Mateo entonces representa esa cara de león, esa cara de rey, esa realeza, ese galardón. Es como cuando un león se para dignamente. ¿Cómo sería esa palabra, Berito? Así que camina como tremendo, como imponente, como un rey. Porque el león sabe que es imponente. Así es, él sabe que es el rey de Con los... gallardía. Amén. Así que Sí, y entonces vamos al segundo evangelio, que es el evangelio de Marcos. Y Marcos, sin estar consciente de todo lo que Ezequiel escribió y de todo lo que Juan iba a escribir mucho más adelante, Marcos corresponde al segundo ser viviente. Bueno, su evangelio corresponde al segundo ser viviente y se refiere al buey. Al buey, que es un animal que sirve, que trabaja muy duro y además es manso. sí, en Marcos no hay una genealogía, ni tampoco ninguna narración del nacimiento del Señor. Tal narración entonces no se espera cuando se narra la llegada de un sirviente. O una persona común y corriente, porque no se necesita mencionar, porque ni siquiera tiene un sirviente, no narran en la Biblia, viene de tal padre y tal, no, solamente la gente importante se narra. Entonces, ¿qué está diciendo Marcos acerca de esto? Marcos ve en Jesús un sirviente, lo cual representa lo opuesto a un rey. Y entonces estamos viendo el rostro de buey. ¿Qué es ese rostro? Es ese animal que sirve para servir, que carga grandes cargas, que empuja, pero también es manso y humilde. Wow. Tremendo lo que nos está enseñando Marcos. Sirvientes son gente desconocida, lo cual es interesante, ya que Marcos era una persona de una profesión que desconocemos. Fíjate qué interesante, no sabemos a qué se dedicaba Marcos, no lo menciona la Biblia. Así que el énfasis principal de Marcos está entonces en los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta este evangelio porque está lleno de milagros. O sea, todos Sí, hablan de muchos sí, milagros, pero como que le da su
súper énfasis desde la entrada, ¿no? A los tremendos milagros, liberaciones. Sí, sí, sí. Bueno, toda la autoridad que tenía el Señor Jesucristo para sanar, para liberar, para servir, ¿no? A los demás. Y recalca en Jesús ese rol de servidor. Como recordarás en Marcos 10:43, ¿cómo dice? Pero entre ustedes no debe de ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Esto lo está diciendo Marcos. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre, fíjate lo que está diciendo, ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es el centro del Evangelio de Marcos. Está poniendo al Señor Jesús con ese rostro de buey, donde este animal sirve para servir al ser humano. Todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo no se queja, no dice cosas agresivas, es muy manso, a pesar de su fuerza tremenda, es muy manso. Al final de Marcos, cuando Jesús comisiona a sus discípulos, les dijo esto en Marcos 16. Y es uno de los remas que tanto Alex nos menciona, que tanto nos enseña. De hecho, en esto es en lo que nos movemos. Este es como la gran comisión de Casa sobre la Roca. Dice, y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. O sea, además es increíble cómo podemos escribir ahí, Señor, amén. Yo sí recibo esta gran comisión. Yo sí creo que mi vida puede servir, ¿no? Así como ese rostro que nos está mostrando Marcos, servir a los demás, pero siendo mansos, siendo humildes y sí llevando mucha carga, porque la gente necesita que alguien les sirva. En efecto, cuando el Señor nos está dando esta comisión, Él está enseñándonos con su testimonio, con su ejemplo, que Él vino a servir. Y que nosotros también podemos y debemos ir a servir a los demás. Y mientras estemos sirviendo, Él va a hacer milagros a través de nosotros. ¿Y cuántos de ustedes ya sirven en casa? Nos gustaría que nos escribieras, ¿sí? ¿En qué sede, estás sirviendo y en qué área estás sirviendo? Y si estás siendo ese instrumento como el Señor Jesucristo aquí, Marcos lo describe, con ese rostro, con esa cualidad de siervo, con esa cualidad de despojarse de sí mismo y ser el servidor de todos. Él es el más grande, Él es el hermano mayor y Él es el que nos vino a enseñar y además nos delega y nos capacita y nos da esa autoridad en su nombre, con el poder del Espíritu Santo para ir y servir a ellos que tanto nos necesitan. Anótanos ahí desde cuándo estás sirviendo o en qué áreas has estado sirviendo, porque esto que nos estás enseñando, Miguel, me encanta que lo disfrutes tanto porque me lo transmites y es una enseñanza maravillosa de cómo Ezequiel, que era ese profeta que a lo mejor no entendieron en su tiempo muchos, y hasta la fecha, ¿verdad? No le entendemos tanto, pero cómo fue ese profeta con tanto poder que se fue al valle de esos huesos secos y cómo el Señor le dice profetiza y él cree que él puede con su voz, con sus palabras ser usado por el Señor como quiere el Señor que seamos usados ahorita, sí. Que nosotros vayamos a donde hay muerte y llevemos vida, que pongamos nuestras manos y los enfermos sanen. Es lo que nos está mostrando aquí Marcos tan maravillosamente y creo que tú y yo tenemos que irnos identificando, ojalá y al menos una cualidad, ¿no? De estos 4 rostros que tantas cualidades tienes, pero a lo mejor sea una la que coincida con lo que el Señor nos está demandando el día de hoy. Así es. Entonces el mensaje central de Marcos es que si queremos ser los primeros,
debemos entonces ser siervos de todos. Ver a los demás como mayores o más importantes que nosotros. Nada Un fácil. siervo no tiene ningún derecho, pero tenía que obedecer todo lo que decía su amo. Wow. Así que tremendo este rasgo. Y entonces, como dice Brito, hay que ir identificando. El primero, Mateo, fue la El autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El gobierno. El rey de la tribu, el león de la tribu de Judá, que representa ese rostro de león. El segundo que acabamos de ver es Marcos y representa ese líder que sirve a los demás. Vamos a ver el tercero. Vamos, y él es Lucas. El Evangelio de San Lucas, el Evangelio es el tercero y corresponde al tercer ser viviente, curiosamente, y él ve a Jesús como un hombre. Como un hombre. Y es interesante que Lucas, el que escribe y narra este evangelio, era médico. Cómo él se preocupaba por las cosas del pueblo, por las cosas humanas. Claro. Por lo tanto, es lógico que él va a ver a Jesús de esa manera, como un hombre. Como un humano. Ajá. Qué interesante. Solo Lucas trata los detalles humanos del nacimiento de Jesús. Buscarás en los 4 evangelios y ninguno narra cómo fue el nacimiento de Jesús. Solamente Lucas. Cómo llega Gabriel, cómo se le aparece a María, cómo le dice que ella va a concebir el Hijo de Dios, que va a concebir por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué él quiere saber cómo fue concebido? Porque era un doctor doctor. y quería ver la naturaleza de Jesús como hombre. Del Hijo de Dios. Qué tremendo. Solo Lucas menciona el mesón y el pesebre donde Jesús durmió por primera vez. Wow. Así que Lucas provee la genealogía de Jesús, pero no de la misma manera que lo hace Mateo. Porque Mateo, acuérdate que empieza con Abraham y va hasta la descendencia de David para demostrar que él es rey. 14 generaciones. Pero Lucas empieza con María Ujú. y lo traza hasta llegar al hijo de Adán o hijo de Dios e hijo de Wow. Dios. Qué increíble. En hebreo el nombre de Adán significa hombre. Por lo tanto, entonces podríamos decirlo así: hijo de hombre, hijo de Dios. Esa dualidad tan tremenda, donde el Señor Jesús es totalmente Dios, pero totalmente hombre. Y este es el rasgo que Lucas está proveyéndonos hoy. Él provee, fíjate, numerosos detalles personales acerca de la vida de nuestro Señor. Solo en este evangelio se nos narra cómo una pandilla de hombres toman al Señor Jesús y lo echan fuera. Esto está en Lucas 4, del 16 al 31. Como es muy largo, solamente vamos a leer estos 2 versículos. Sí, dice, al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte en el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Y después el Señor se desaparece y todo, pero lo interesante acá es cómo unos hombres Lo pueden agarran. tomarlo preso, empujarlo Como en esa hombre. fragilidad de hombre y llevarlo y quererlo asesinar. Lucas menciona cómo Jesús sudó en el Getsemaní Wow. gotas de La sangre, aflicción. como un hombre. Pero ve el rostro de hombre, cómo él está siendo afligido, tomando rasgos de hombre. Sí, Como un ser sufriendo humano. la traición. En Lucas 22:44, Sí, dice, como dice aquí, ¿verdad? Que estaba lleno de angustia, oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas está resaltando rostros, rasgos de nuestro Señor como hombre. Un hombre suda, un hombre sufre, un hombre llora Se aflige. porque se está afligiendo por tantas y tantas necesidades. Así Sí. que el Señor hoy quiere. Te interrumpo tanto. ¿Y cómo le dice Jesús a sus discípulos que vayan a orar? Porque Él está triste hasta la muerte. Así dice, lo narra también Lucas. Sí. Sí. Sí, al final de Lucas
Fíjate cómo dice, y que se predicase en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. En Lucas 24:47 nos dice que en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Quién necesitará el arrepentimiento y el perdón? Sino solamente los hombres. Tú y yo. Tú y yo necesitamos arrepentimiento y perdón de todos nuestros pecados. Como humanos, estamos expuestos a muchas debilidades, adversidades, así como a enfermedades y muchas otras cosas que el enemigo de Dios nos pone en el camino para irnos apartando del camino de la fe. Hagamos una pausa. ¿Qué es lo que tú crees que te puso el enemigo para apartarte de la fe? Como humanos. Como humanos, esto es un rostro de humano. ¿Qué problemas, qué circunstancias difíciles estamos viviendo hoy en día que el enemigo está poniendo delante de nosotros para atacar nuestra frágil humanidad y apartarnos del camino de la fe? En este momento que acabamos de leer en la palabra, cuando él se va al Getsemaní, él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía cómo le iban a fallar sus mejores amigos, cómo era tan frágil la humanidad, la naturaleza, cómo él necesitaba pasar por eso para que tú y yo fuéramos fortalecidos. Pero es importante que reconozcamos este tiempo tan maravilloso en esta enseñanza de su palabra. Estamos en su dulce presencia, en donde Él nos quiere ahorita, ¿no?, hacer reflexionar qué es lo que el enemigo quiere usar para apartar tu fe de este gran llamado que tenemos para servirle a los demás. El Señor Jesús vino como hombre para que nosotros también pudiéramos identificarnos con Él como hombre. Pero Él también venció todas esas debilidades que como nosotros, como humanos, tenemos. Pero ¿qué crees? Él nos dio ejemplo. Por eso todo el tiempo dice, confíen, yo he vencido. Pero también Pablo nos menciona en la segunda carta de Corintios 12:10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Tremendo, fíjate. Escríbele ahí, me gozo en las debilidades. Gózate en las debilidades. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y dice que en el Getsemaní, Lucas nos narra cómo en el Getsemaní vino un ángel para fortalecerlo. Y yo sé que ahorita el Señor está enviando ángeles para fortalecerlo, fortalecer nuestra debilidad. Es interesantísimo cómo el Señor Jesús nos dio ejemplo en todo. Él tuvo hambres, tuvo necesidades, tenía todas las situaciones complicadas en su vida, pero nos dio también un ejemplo muy grande. Él nunca se dejó vencer. Venció todas esas debilidades como humano. Y Pablo lo menciona aquí también. Él se gozaba porque él sabía que el Señor estaba con él. Así que hoy tú tienes que decir conmigo, el Señor está conmigo y nada me podrá separar del amor de Cristo. Ninguna circunstancia, ni hambres, ni pestes, ni virus, ni falta de trabajo, nada me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Así que vamos al cuarto elemento, al cuarto rasgo que vamos a ver hoy. Sí, y este es el cuarto evangelio, es el evangelio de Juan. En este evangelio es donde Juan nos muestra cómo corresponde al cuarto ser viviente, que es el águila en vuelo. Sí, porque él lo vio como un águila que va volando, que está a punto de volar. Y el águila, recordarás que pertenece a los cielos, es el ave que vuela más alto que todos los demás. Por lo tanto, ¿quién puede estar en las alturas sino solo Dios? Juan ve a Jesús entonces como Dios. El águila real representa a ese Dios maravilloso. Entonces Juan va a pretender mostrar a Jesús como Dios.
Tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas relatan el nacimiento y la genealogía de Jesús dentro de un marco natural o terrenal. Pero en el Evangelio de Juan no es así, ya que no se presenta el nacimiento de Jesús conforme a lo terrenal, sino que el origen se da en lo celestial. En Juan 1:1 vamos a ver cómo inicia su evangelio. Sí, hay diferentes versiones. En esta versión dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Refiere totalmente a Cristo. Y en el 14, Miguel, te lo leo, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es como lo describe el Evangelio de San Juan. Y en el 15 también dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Tremendo. Es increíble cómo Juan en el evangelio se conoce como el evangelio del yo soy. Del gran yo soy. Wow. Solo Juan menciona las grandes referencias cuando Jesús describe tal palabra. Estas frases solamente están en el evangelio de Juan. Si estás listo, toma nota, porque es bien importante que escribamos por Sí, qué no los dice yo anotamos soy. todos porque bueno, sería dificilísimo, nos tardaríamos otra hora más. Pero fíjate, en esta es donde encuentras las frases tales como: yo soy el pan de vida. Pero ve cómo lo menciona: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién podría decir tales cosas? Solo Dios. Solamente Dios. Como le dijo a Moisés: yo soy. Dios hecho hombre. Así que no ha existido ningún maestro, ningún líder religioso que haya pronunciado estas palabras antes que Jesucristo y después de Jesucristo. Jesús nunca dijo directamente que era Dios, pero 21 veces en el Evangelio de San Juan pronuncia las palabras: yo soy. 21 veces en el Evangelio de Juan. Y como bien decías en Moisés, cuando le pregunta a Moisés a Dios: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les diré a ese pueblo? En Éxodo 3, ¿te acuerdas? Donde sí les dice: ¿qué le diré? ¿Y qué le dice el Señor, Berito? ¿Te acuerdas? Sí, diles: yo soy el que soy. Y también le contesta: yo soy el que te envía. Así es. Dios se hace llamar yo soy. Yo soy. Y esto aquí me llama mucho la atención. No fui, no seré. Yo soy es hoy. Hoy es Dios para ti. Yo soy el que es hoy. Yo Hoy. soy el que soy. Hoy el Señor es Dios para ti. Hoy el Señor te da promesas. Hoy el Señor va a usar su poder. Hoy el Señor te va a sanar. Amén. Así que es algo increíble. Cuando Jesús dijo ante todas esas personas: yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy, los judíos se rasgaron las vestiduras porque interpretaron estas palabras como una blasfemia. Sí. Porque se estaba haciendo Estaba igualando igual a Dios. Porque Él era Dios. Claro, pero no lo decía abiertamente. Recordarás que solamente al final, cuando le pregunta el maestro, cuando estaban enjuiciándolo, ¿Nicodemo? no, el sacerdote que lo mandó a crucificar, se me fue su nombre ahorita, donde le dice: te conjuro por el Dios Altísimo que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Y entonces cuando Jesús le preguntan eso, él no podía negar, porque le estaba: te conjuro por el Dios Altísimo que me digas la verdad. Y Dios no podía mentir. Y entonces dijo: sí soy. Y desde ahora te diré, y van a ver al Hijo del Hombre bajar en las nubes del cielo. Y empieza a declarar y entonces el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y es donde dice: crucifíquenle.
ha blasfemado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así sucedió con aquellos entonces. Todo el tiempo querían apedrearlo, todo el tiempo lo querían matar porque él se hacía Dios. Así que en la ley de Moisés eso se decretaba, que apedrearan a todo aquel Que que blasfemara blasfemara el nombre de Dios. Porque no sabían que Jesús no estaba blasfemando el nombre de Dios, Él era porque Él era Dios. Wow. Y hoy esto tiene que ser revelado para ti. Jesús es Dios. Jesús está contigo. Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Hacia el final del Evangelio de Juan, Tomás, recordarás cómo menciona unas cosas cuando el Señor se le apareció a Tomás, que recuerdas que él decía, no, hasta que yo meta mis dedos en sus manos y en sus Sí, no les costados. creía. No les creyó. Andaba Pero bien despistado ese Tomás. cuando se aparece el Señor Jesús enfrente de Tomás, recordarás esas palabras tan lindas que dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué revelación, Berito? Señor mío y Dios mío. Wow. Vio a Jesús como Dios. Hoy tienes que ver a Jesús como Dios. Ahí está en Juan 20:28 donde le dice esas tremendas palabras. Imagínate el Señor Jesucristo que quiere convencerte que creas en Él y le dice, mira, ¿no? Mira mis manos, mira mi costado, le dice. Mete tu dedo, o sea, mete tu mano en su llaga. Y ahí es donde, wow, increíble, qué revelación tan maravillosa. Y bueno, al final del Evangelio de Juan encontramos esta gran comisión. Como el Señor les dice, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Amén. ¿Cuántos dicen, heme aquí, envíame a mí, Señor? Reciban al Espíritu Amén, Santo. amén. Hoy recíbelo, porque el Dios Todopoderoso te lo está enviando. Y les dice algo todavía más tremendo. Les dice, a quien remitiesen los pecados, les serán remitidos. A quienes se los retuviesen, les serán retenidos. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Para los fariseos y los maestros de la ley, esto también era una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Dios había venido a morar en el ser humano. Dios viene a morar en ti y en mí. Qué contraste tan notorio, ¿no? ¿Qué humano puede ser tan rico en contrastes como el Señor Jesús? Rey, sirviente, hombre y Dios. Los cuatro rasgos de la visión que estaba viendo Ezequiel. El profeta Ezequiel y Juan en el Apocalipsis, como ya vimos, estaban viendo visiones de esos cuatro aspectos diferentes en la vida de nuestro Señor Jesús. Ezequiel vio a cuatro seres vivientes, no solo uno, y los cuatro se movían en una unidad perfecta. Recordarás que se movían al mismo tiempo. Juan vio cuatro seres vivientes que circulaban alrededor del trono. ¿Y por qué no sentados en el trono? La respuesta es que esta visión no era solamente viendo a Jesús, que por supuesto habla de Jesús. Yo creo que ahí el Señor está incluyendo a todo el cuerpo de Cristo. Amén. A todos nosotros, los que hemos creído en el Señor. Ezequiel y Juan no estaban simplemente viendo a Jesús, estaban viendo también a hombres y mujeres que habían sido transformados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que estaban compartiendo los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Esos seres vivientes representan a personas que habían venido a ser semejantes a Jesús, o sea, tú y yo. Amén. Hoy el Señor quiere que nosotros reflejemos el carácter de Cristo en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra forma de hablar, en toda nuestra forma de actuar, aún en la forma de mirar a todas esas personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué no le pedimos a Dios, Berito, que todos esos atributos estén
en nuestras vidas. Que venga la humildad, que venga la mansedumbre. Que pueda yo servir, que pueda yo servirle a mi esposo, Claro. que pueda yo servirle a mis hijos, que yo pueda seguir sirviéndote a ti. Sé que ahora es a través de estos medios, pero también presencialmente, que yo pueda servir a aquel que tanto lo necesita, que podamos con esa humildad ser moldeados, que con esa mansedumbre nosotros podamos ser flexibles e ir avanzando en estos 4 aspectos que tanto nos hacen falta. Sí. Probablemente puedes decir, sí, yo soy súper buen servidor, claro que sí, pero ¿qué tan manso podría ser tu corazón? ¿Qué tan humilde pudiéramos estar? A veces estamos con el ego de que somos servidores, y entonces te crees mucho porque eres un servidor, entonces ahí ya no está la humildad, ahí ya no está la mansedumbre. Es maravilloso cómo tenemos que saber que somos reyes y sacerdotes, que somos Sí. hijos de Dios, pero que hemos venido a esta tierra con esa gran comisión de servir con ese espíritu de Dios que ¿Y nos por da qué no tanta oímos vida? una alabanza, una adoración, para que nos vayamos conectando en ese reino espiritual, donde le vamos a pedir al Señor que estos 4 atributos desciendan sobre nuestras vidas? Amén. Se manifieste. Yo quiero que tú te prepares allí donde estás, que te concentres, que empieces tu tiempo de oración, que tú empieces a alabar al Señor, que lo adores, que te arrepientas si es que hay algún pecado allí en tu vida, para que la presencia de Dios descienda poderosamente donde tú estás. Así que dile: Dios, en el nombre de Jesús, hoy me arrepiento y te pido perdón. Yo quiero, Señor, reflejar tu rostro. Yo quiero imitarte en todo. Yo quiero, Señor Jesús, que esos 4 aspectos de los que estamos hablando hoy desciendan sobre nuestras vidas. Están profetizados en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Cristo los vivió los 4. Tú y yo tenemos que creer que esto que nos está diciendo hoy la palabra de Dios se va a cumplir en nosotros. Te invitamos a que ya no estés dando cosas contra el aguijón, sino que el día de hoy comencemos a caminar en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tengamos estos 4 aspectos en nuestras vidas. ¿Por qué no le pides junto con nosotros, como decía Vero hace rato? Pídele al Señor esa humildad, ese corazón de siervo, esa mansedumbre para servir a todos los demás, no solamente de una manera como acá en casa, sino de verdad con sacrificio, pero también donde tomemos esa autoridad de reyes y sacerdotes que Él nos ha delegado, Benito. Él nos delegó esa autoridad para que reflejemos el rostro del Señor Jesús y que entonces podamos poner las manos sobre los enfermos y ellos sanen. Para que entonces podamos atar a ese hombre fuerte y echarlo fuera de nuestras vidas. Para que nosotros en nuestras vidas podamos vencer todo obstáculo que se nos presente. Entonces vamos a repasar esos 4, que son: el primero, Es el león. El segundo, que representa la autoridad. El segundo es el buey. El buey, que representa ese servicio. El tercero es humano. El rostro humano, que es el rostro de hombre, que es nuestra naturaleza, nuestra frágil naturaleza, donde nos podemos identificar con el Señor en cuanto a muchos padecimientos, pero también podemos agarrar su testimonio de que Él venció toda adversidad. Y el cuarto y último es el águila. El águila. Que no nos quedemos debajo de las tormentas, sino arriba, sabiendo quiénes somos. Somos hijos de Dios. Que somos hijos de un Dios todopoderoso. Todopoderoso, que no estamos solos y que vamos a emprender un nuevo vuelo a partir de hoy. Entiendes hoy que eres un hijo de Dios, y si tú no sabes que eres un hijo de Dios, en la palabra dice bien clarito
cómo es que nosotros podemos ser o convertirnos hoy en hijos de Dios. Lo dice en Romanos, lo dice en muchas partes, lo dice también en el Evangelio, donde dice que todo aquel que acepte a Jesucristo en su corazón, Él les ha dado autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si es la primera vez que estás conectado con nosotros, repite con nosotros esta oración. Señor Jesús, hoy te pido que entres a mi corazón, te entrego mi vida y yo creo que eres el Hijo de Dios, que murió, fue sepultado y resucitó para darme una nueva vida. Gracias, Jesucristo. Yo sé que tu palabra dice que cuando yo te recibo como mi Señor y Salvador, tú me das la potestad de ser hecho hijo de Dios. Gracias a todos, que Dios les bendiga y recuerda estos 4 aspectos. La próxima semana nos vemos el jueves también. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Te mostramos las opciones para que puedas seguir haciendo tus donativos en esta temporada. Entra a nuestra página web csr.org.mx. Da clic en el botón de diezmos y ofrenda. A continuación, podrás elegir alguna de las opciones que tenemos. Por medio de PayPal, ingresa la cantidad que deseas donar. Enseguida, si tienes una cuenta de PayPal, puedes iniciar tu sesión y hacer tu donativo de manera inmediata. Si no tienes una cuenta, la podrás crear al instante con tu correo electrónico, tus datos y los datos de tu tarjeta de débito o crédito. Por medio de una transferencia bancaria, desde la aplicación de tu banco, ingresando el número de clave interbancaria o el número de cuenta según te indique tu aplicación. Recuerda que puedes ver todas las opciones en nuestra página web csr.org.mx. Gracias por tu generosidad en este tiempo.